Está bien, no pasa nada. Pero yo entre la tarima y mis tacos me siento como muy distante del coso. Bueno, chicos, si pueden acercarse, la idea de esta charla de hoy, ¿se acuerdan que estamos dentro de la etapa de reformulación de problemas? ¿No? Estamos en la primera etapa de este trabajo práctico. Es un trabajo práctico corto, así que lo que, lo que necesitamos ahora focalizar es cómo pueden ustedes capitalizar el trabajo de taller del martes pasado. ¿Alguno tiene ganas de expresar algo respecto del trabajo taller de la clase pasada? Sí, no hace falta de micro. Ah, para que se grabe. Claro, bueno. ¿No? ¿Sí? No sé si Juli, si viste algo, Javi, no sé si quieren decir algo de la clase de mapeo. Decíamos, una de las cosas que dijimos cuando sacamos clase fue, tal vez esto es una parte ya de la lámina 1 de esa entrega, porque si lo pensamos, en la primera instancia de FP2, que tiene que ver con la reformulación del diagnóstico, y de alguna manera lo que hicimos en el encuentro pasado fue reformular el diagnóstico en escala de toda la zona. Entonces, tal vez si capitalizan eso, ya están haciendo el trabajo práctico, la entrega, como pensando también en esa clave. Totalmente. Un poco por ahí lo que vieron en algunos grupos fue el vínculo entre las ideas o proyectos que estaban dando vueltas, que tuvieron cierta coherencia a nivel regional, ¿no? Si ven el tipo de intervención que ustedes registraron en el barrio, también estuvo bueno el intercambio para poder ver en el resto de los barrios cómo se replica o qué otros paralelos en cuanto a las problemáticas y las posibles soluciones de esos barrios. Eso estuvo bueno. Sí, también una cosa para cerrar, también había algo interesante cuando hablaban de crecimiento, ¿no? La diferencia, empezamos a pensar en modelo de crecimiento, entonces tal vez podíamos comparar, ¿no? Algo que podía llegar a ser el barrio Aeropuerto con Sicardi o con Villa Elvira, y encontrábamos como diferentes cuestiones, y también pudimos analizarlo en términos de anillo de periferia. Bueno. Entonces, a partir de eso podíamos detectar entonces qué pasaba con Villa Elvira y San Carlos, que se podían asociar, digo, en la parte del medio hay algo de Montórocos, con un poco de Barrio Jardín y un poco de Barrio Aeropuerto, y después más al fondo estaba Sicardi. Entonces fue interesante también eso. Bueno, no sé si algún estudiante quiere decir algo respecto de... Porque la clase pasada, ese mapeo, es un poco además de, como dice Javier, que es una primera parte de la entrega del trabajo práctico 2, también es una preparación para el taller vertical, porque ahí van a tener también que mapear. Lo que pasa es que vamos a ir en esa instancia del diagnóstico a las propuestas, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio que vamos a repetir con la gente de Plan 2 y que todo eso va a ser parte de la construcción de esa complejidad que tiene el tema. Nosotros partimos desde las primeras clases con el abordaje de un diagnóstico sabiendo que estamos trabajando en un sector que tiene un montón de carencias para constituirse plenamente en un área urbana. Entonces lo que teníamos que poder era conocer profundamente digamos, la magnitud de esas carencias, los aspectos positivos que hay dentro de todos esos territorios, las continuidades y discontinuidades, las rupturas, bueno, todas las cuestiones que hacen a todos nuestros ejes de análisis para poder armar un diagnóstico que sea base de propuestas. Es decir, nosotros vemos que hay carencias, pero ¿por dónde empezamos a resolverlas, no? O sea, ese es el sentido del diagnóstico, poder conocer
en profundidad no solamente los problemas, sino sus causas, para ver cómo generar propuestas. Nosotros en esta primera etapa, en que estamos reformulando los problemas, por un lado, la clase de taller del martes pasado tenía que ver con introducir la complejidad del contexto inmediato del territorio, es decir, todo el sector este, que es el sector con el que nos vamos a encontrar con los chicos de Plan 2, porque Plan 2 está trabajando en la instancia de diagnóstico y de propuestas en la totalidad del sector con todos los barrios incluidos, y los intersticios de nuestros barrios también los tienen incluidos. Entonces el trabajo con ellos nos va a permitir una forma de chequeo y contrastación respecto de cómo ven las problemáticas en la escala, no diría regional, pero que excede lo barrial, ¿no? Es una escala urbana. Y entonces lo que es importante es que podamos hoy terminar de reformular los problemas, pero la idea, nosotros nos estamos preparando ahora para ese taller vertical. Y ese taller vertical tiene el propósito de generar propuestas. Vamos a trabajar con chicos de Plan 2 generando un paquete de una propuesta de escala barrial. ¿Sí? Esa es nuestra meta, es nuestro objetivo. Entonces, la reformulación que ustedes tienen que hacer de sus árboles de problemas y de su cartografía problemática es hacer foco en las cuestiones estructurales que vieron en el barrio y en el contexto inmediato, porque van a ser sujetos de propuesta, ¿sí? Vamos a hacer como una síntesis problemática de lo más relevante, de lo que consideran que puede ir más allá y generar una transformación rumbo a la intervención, rumbo a generar una propuesta de intervención. Entonces, no tenemos que olvidarnos que en esta etapa la reformulación problemática va dirigida a poder concretar una propuesta de sector del barrio en que nosotros estamos y que toma en cuenta su entorno inmediato y su pertenencia inmediata a la ciudad de La Plata. Entonces, yo les quiero ejemplificar con un plan que es de hace muy poquito, que tiene un diagnóstico y un plan, por supuesto, que es un plan de movilidad y transporte público de la ciudad de Neuquén. Les voy a mostrar un poco el contexto territorial. La ciudad de Neuquén, para hacer estudios de transporte y de movilidad es necesario zonificar las ciudades para ver cómo se conectan, qué nivel de conectividad tienen las zonas y los barrios. Y esta ciudad de Neuquén tiene los problemas que tiene la ciudad de La Plata y que muchas otras ciudades argentinas, pero esta ciudad tiene 300.000 habitantes, es como un tercio de La Plata, ¿no? Es una ciudad más chica. Igual es una ciudad muy compleja porque es cabecera de una región metropolitana del interior y tiene una gran atractividad de viajes, es una ciudad que tiene gran cantidad de actividades de la administración pública porque es la capital de una provincia muy rica y es una ciudad universitaria, no de la escala de La Plata, pero proporcional acorde a su población. Tiene 2 rutas nacionales que la atravesaban y que las corrieron, entre comillas, hacia la meseta, y ahora son calles estructurales de la ciudad. Bueno, esto significa que tiene mucha fragmentación, una gran concentración urbana en el centro histórico, como tiene La Plata y como tienen muchas otras ciudades, y una expansión de muy baja densidad que nunca se detiene. La diferencia con La Plata es que la expansión de baja densidad está llena de servicios. Tienen agua, tienen medidores de gas, tienen medidores de luz. Crece con infraestructuras, con vialidades, con espacio público, y uno puede ver en el medio de lugares inhóspitos de esa meseta árida un montón de cordones cuneta, y que uno los ve y parece un cementerio de medidores, donde se van a generar distintas prácticas de asignación o de venta de terrenos por parte de cooperativas, de sector público, de sector privado. Entonces, el desarrollo de la vivienda en Neuquén, junto con el espacio público, es realmente muy pujante. Pero el sistema de transporte público viene en deterioro. Lo que ustedes ven acá abajo es unos gráficos de barras donde se ven 3 grandes macrozonas que le llamamos, en las cuales dividimos la ciudad, donde el centro concentra la mayor cantidad de actividades
y después hay un centro en el oeste que tiene otro grupo de actividades, y después las otras zonas que tienen barras muy bajitas. Lo que significa eso es que tienen muy poquitas actividades que no son residenciales. Lo que se concentra está fundamentalmente en el área central, donde está ese globo. Y el plano de allá, que está arriba, a la derecha, lo que ven es un plano de densidad. Lo gris es una densidad muy baja, y estos valores son las distancias que hay las distancias promedio entre estas localidades, entre estos bordes y el centro histórico, que es el que concentra más viajes, exactamente igual que sucede en La Plata. La ciudad de Neuquén en la actualidad tiene el 22% de sus viajes diarios en transporte público, y la propuesta es poner en valor el transporte público. Es decir, como está todo tan concentrado y la mayor parte de la gente tiene no solo un auto, sino dos, los hogares de la ciudad de Neuquén, de ingresos medios y medios no muy acomodados, tienen entre 1 y 2 autos cada familia. Pero por supuesto que hay sectores populares que no tienen ningún auto. Hay un sector de la población que es cautivo de un sistema de transporte público que es muy malo. Entonces, en la actualidad, 18%, esto que les estoy mostrando es parte del diagnóstico. Y digo, me interesa mostrarles los números porque a veces para mostrar cuántos servicios faltan, sean de transporte o sean de servicios urbanos, es bueno saber esas proporciones porque le da profundidad y solidez al planteo problemático, porque me dice cuánto tengo que resolver, me orienta a qué tipo de medidas voy a tener que tomar. Lo que aspiramos en esta propuesta es llevar de este 18% de viajes diarios en colectivo al 33%. Es decir, en vez de que se hagan 89.000 viajes diarios en colectivo, que se hagan 157.000, y con eso, de acuerdo a nuestros cálculos, se van a descomprimir de autos los centros comerciales, los centros administrativos de la ciudad y los accesos a la ciudad. Bueno, esta es una imagen de la congestión que no es en nada muy diferente de lo que pasa en La Plata. Acá, por ejemplo, Neuquén tiene un Metrobús que está bastante mal diseñado. El Metrobús, saben que es una vía exclusiva para transporte público, para que el colectivo gane velocidad y sea elegido en lugar del auto, pero como tiene un diseño no muy logrado y es muy que estrangula y los cruces no están bien diseñados, no se usa mucho y bueno, genera más caos que soluciones. Lo que hay es un gran déficit, como siempre, igual que sucede en La Plata. La gente que más viaja en transporte público está en el centro, no es la que más lo necesita, es la que tiene más servicios cotidianamente, y estos sectores que ustedes ven en el borde, que ahora les voy a mostrar otra cartografía, son los que están más necesitados del sistema de transporte público, son la población cautiva del sistema. El otro problema que encontramos es el sector privado. ¿Se acuerdan? Cuando planteamos el concepto de territorio, planteamos el enfoque de los diagnósticos, siempre procuramos insistir en la cuestión de que tenemos que tratar de evitar el sesgo espacialista, ¿no? El problema que uno ve en el territorio tiene una componente social, estructural, y una componente económica también. Entonces hay que poner en juego qué pasa con los actores que desarrollan el territorio, que explotan el transporte, cómo juegan en los problemas que suceden en las ciudades. En este caso, lo que hay es una tendencia a la monopolización del sistema de transporte, una empresa que tiene otros circuitos de transporte que explota en otras ciudades del país. Es una empresa que hace 20 años que está, que tiene acuerdos y que le permiten y le perdonan incumplimientos de manera sistemática, y es una empresa que no tiene competencia en la mayor parte del territorio de Neuquén, sobre todo en la zona oeste, que es la zona donde están los sectores más desfavorecidos. Entonces esa gente es cautiva de un sistema muy malo que los deja sin servicios, con colectivos que se rompen y no son reemplazados, gente que no puede o que se pierde oportunidades laborales o de educación por no poder pagar la tarifa del transporte público. Y entonces hay como una tendencia al monopolio. Hay un déficit de velocidad porque hay tantos autos en la ciudad que los colectivos
tienen que hacer malabares para llegar a los puntos de ascenso y descenso de pasajeros. Hay muchas camionetas en Neuquén, hay un parque automotor gigantesco, no hay ninguna política de promoción del transporte público, y las calles, que no son como en La Plata, que está todo diseñado de antemano, que tienen calles anchas y avenidas jerarquizadas y diagonales, sino que es una trama que tiene unas diagonales muy cortitas y calles angostas, donde una mayor parte de la población tiene que ir diariamente y va con sus camionetas al centro, y no solamente de la ciudad, vienen de Centenario, de Plotier, de Cipolletti, de todo el entorno, y se reúnen con sus grandes camionetas en el centro, y los colectivos tienen muy mala velocidad comercial. Entonces, son una opción que eligen los que no tienen opciones. Hay un déficit de paradas. Las paradas están concentradas en el centro, las mejores, que tienen incluso paneles solares para que se carguen los celulares, que tienen información al usuario, que tienen los códigos para la aplicación de las empresas para saber cuándo llega el colectivo, están en el centro y en los espacios públicos de la costa. En toda la periferia oeste y en la meseta, donde están los sectores más vulnerables, las paradas son muy precarias o no existen. También hay un gran déficit de puntos de carga SUBE, y la cobertura territorial deja sin servicios a 22.410 personas, que es un poco menos del 10% de su población, y son sectores predominantemente de niveles de ingreso bastante bajos, ¿no? Gente sin cobertura es gente que vive a más de 4 cuadras, y esas 4 cuadras son, no son 4 cuadras de negocios y vidrieras, son 4 cuadras de sol que pegan las piedras, de meseta árida, de viento patagónico, de lugares muy precarios que hacen muy difícil resolver esa caminata de 4 cuadras a una mamá con sus 3 hijos o su cochecito que lleva a los chicos a la escuela. O sea, el desafío de acceder al transporte público en esas condiciones es muy alto. Entonces, este número es necesario, los 22.000, es necesario darle la profundidad de la situación que vive esa gente. La síntesis problemática, ese problema central del árbol de problemas, lo definimos de esta manera. El sistema de transporte público colectivo automotor es insuficiente para la demanda actual, si la gente que lo necesita, poco confiable para los usuarios porque a veces no para o a veces no viene, o si se rompe o explota, como pasó en marzo, que un colectivo explotó en medio de la ciudad, se prendió fuego, o sea, porque es un colectivo antiguo que excede la reglamentación de la antigüedad que se le permite al parque automotor cuando se firman los contratos entre los empresarios y las municipalidades. Costoso, tiene una tarifa muy alta. Actualmente la tarifa de transporte en Neuquén es de 87 pesos, de peor calidad en las periferias y muy difícil de controlar por el municipio. Es decir, acá hay un rol del sector público que tiene que controlar al sector privado. Cuando hay un modelo de concesión donde un privado explota un servicio, por ejemplo, de transporte o de agua o de lo que fuera, el sector público tiene que tener equipo para poder controlar que se cumpla lo que está pautado y contratado. Por eso hay una cuestión que se deja deslizar, ¿no? Que se deslizan los discursos políticos livianos respecto de que el Estado tiene que ser chiquito. Si el Estado es chiquito, el mercado puede avanzar sin ningún tipo de control. El Estado no tiene que ser chiquito. El Estado tiene que ser grande, fuerte, poderoso y tener elementos suficientes para controlar al mercado. Ese es el principal desafío de los actores públicos en la actualidad. Este es el árbol de problemas que obviamente no se los voy a detallar, pero me importa mostrarles que el árbol de problemas no habla solo de los temas específicos de la velocidad, de la falta de cobertura, sino que tiene una parte donde habla de la situación de la población y de la planificación del territorio, ¿no? La situación, las causas que tienen que ver con esta ciudad tan expandida, donde es muy difícil tener un sistema de transporte que sea regular, que tenga buenas frecuencias, porque hay muchos kilómetros de recorrido sin levantar pasajeros.
y muchos kilómetros de ripio, ¿no? Que es algo que pasa en Neuquén. Y la situación de la población, los tiempos, las distancias de caminata, los barrios no consolidados, sin acceso al transporte, la situación de personas con discapacidad y colectivos que no están preparados para gestionar y atender y dar acceso universal a las personas al sistema de transporte público. Pero después hay otra parte del árbol que tiene que ver con la organización del Estado, donde se expresan estas dificultades que tiene el Estado, que está tan diversificado, que tiene el Estado neuquino tiene una enorme cantidad de empleados, e incluso empleados profesionales muy formados, pero no tienen buen vínculo entre sí. Entonces hay una fragmentación del poder adentro del Estado que imposibilita que haya una mirada colectiva del problema del transporte, de cómo los empresarios amenazan con parar porque quieren más subsidios, pero a la vez no están cumpliendo lo que tienen comprometido. Eso que parece algo sencillo es difícil de hacer aún para un municipio como Neuquén, que tiene muchos recursos metidos en transporte, porque la organización del Estado es fragmentaria, porque los empleados cambian de área, van de espacios públicos a transporte, de transporte a licencia de licencia de conducir van a paseos de la costa y van cambiando los de área. Esta es la fragmentación eh, que, que aparece con la penetración del neoliberalismo, digo yo, cuando se acaba el Estado que crece y que avanza con la carrera, ¿no? La carrera de los empleados públicos histórica, donde la gente acumulaba, se quedaba en el sector público, acumulaba conocimiento de esos lugares, de esos territorios, de esas ciudades o de esas provincias, y tenía un conocimiento acumulado muy valioso para, digamos, recibir a los nuevos técnicos, a las personas, los profesionales jóvenes que traen, digamos, las novedades tecnológicas para fortalecer al Estado, y estaban esos empleados más antiguos que tenían todo el bagaje histórico y conocimiento territorial para poder generar equipos. Hoy no hay equipos. Llegan los equipos y los van rotando, acorde a la presión del sector privado. Los rotan, los rotan, los rotan, y entonces llega uno nuevo y pasa 2 años y hasta que entiende lo que hay que hacer, si lo que trata de hacer al sector público le complica las relaciones con el poder, probablemente lo cambien de sector o decida cambiarse solo. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con cómo se puede organizar el Estado. La universidad tiene un desafío enorme para transformar esta pata de la planificación territorial. Y la otra parte es el sector privado, ¿no? El sector privado, las empresas concesionarias que especulan con los subsidios. Los subsidios en el transporte en Argentina son necesarios porque las ciudades están muy disgregadas, son muy discontinuas. Lo que pasa es que tiene que ser una política inteligente, es decir, una política que controle cómo se distribuye ese subsidio para que se subsidien las compensaciones de los empresarios por dar un buen servicio a los sectores que más lo necesitan. Entonces, eso y a los otros sectores, porque en realidad, desde el punto de vista del combustible, desde del problema del combustible que tenemos a nivel mundial y nacional, y desde el punto de vista no solo ambiental, sino económico, es preciso que haya menos autos en la ciudad. Entonces necesitamos promover un sistema de transporte que resuelva a los sectores populares y a los otros sectores, que iguale a la gente en formas de acceder a la ciudad. Y los empresarios son un impedimento. Y la política de subsidios es un instrumento muy valioso, pero que lo tiene que poder manejar el Estado, no el sector privado. ¿Y quién lo maneja? Bueno, lo maneja un poco Nación, en el caso de Neuquén, bastante provincia y mucho el municipio. En otras ciudades como La Plata, el subsidio lo maneja más provincia y Nación, y están más lejos de los empresarios, ¿no? El sector, la provincia y Nación están como más lejos de los empresarios que operan en la ciudad. Entonces, esas distancias imposibilitan generar acuerdos. También pasa que hay como acuerdos instalados hace muchos años que para los funcionarios es difícil de resolver, y a veces un funcionario que gana 150.000 pesos se pone a negociar con un empresario multimillonario de transporte, y en esa desigualdad le cuesta mucho posicionarse porque tampoco tiene claro el diagnóstico de la ciudad, tampoco sabe con precisión de dónde viene todo este problema,
cómo construyó históricamente esta avanzada, este dominio del territorio en el caso de los empresarios de transporte. Bueno, esperen que me tomo un traguito y paso a la propuesta. Este es el árbol de objetivos. Verán que les enseñamos a hacer cosas que hacemos también. Nos decimos, hagan y nosotros no hacemos. Hacemos el árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos, es decir, la meta principal de la propuesta, después de haber visto estos aspectos de cómo funciona fragmentariamente el Estado, cómo hay un déficit en la forma en que se expanden las ciudades y que afecta directamente a la mala calidad del servicio y a que nadie quiera elegirlo, que lo usen los que no les queda alternativa, y al tema de la presión del sector privado. Pensamos que la propuesta tiene que ser un diseño de un nuevo sistema de transporte público, colectivo automotor para la demanda actual y potencial, no solo para los que hoy lo necesitan, sino generar una transformación para que más gente viaje en transporte público, que sea de calidad, que la gente deje de manejar y vaya con sistemas de transporte que con los subsidios que reciben podrían hasta tener wifi los colectivos y viajar todos sentados. Entonces, esos son los temas que hay que cambiar, en los cuales hay que incidir para que la gente le quede más cómodo que andar 45 minutos buscando estacionamiento en un área saturada, que venga tranquilamente al centro si tiene que venir, en un colectivo que con una buena frecuencia y con comodidad viaja tranquilo, sin estrés, se baja cerca de su lugar de destino y vuelve a su casa sin que su auto esté en problemas. Bueno, varias cuestiones, ¿no? Estos paquetes que están acá abajo son como los programas que estaban previstos. No voy a leerlos todos, se los voy a dejar para que ustedes los tengan, pero trabajamos mucho con el tema de que se regule, que el Estado regule, que crezca, que mejore en organización, y bueno, que se oriente al ejercicio de controlar el sector privado, que se oriente en el ejercicio de controlar que el servicio de transporte de cada parte de la ciudad se cumpla. Que se maneje de manera integral la información. Hay un nivel de fragmentación, hay quienes saben lo que hacen las empresas, hay quienes no tienen idea, pero deciden las cuestiones económicas de los subsidios. O sea, ese tipo de fragmentación que hace que nadie tenga en su cabeza toda la información y no pueda decidir inteligentemente, es un problema en el Estado. Y también proponemos el control de la expansión territorial, que esto hay que controlarlo en el caso de La Plata y de un montón de ciudades, porque si no, todo lo que se haga en materia de movilidad y transporte es un parche. No hay manera de resolver una movilidad y una accesibilidad de calidad o la famosa ciudad de los 15 minutos si se siguen aprobando de a 54 proyectos de desarrollo territorial en el medio del cordón frutihortícola o más allá. Eso es totalmente inviable. No puede ser que se sigan aprobando expansión territorial en el medio del campo. Entonces ya en lo que es la propuesta concreta que se piensa como en 2 etapas, y después hay como una tercera etapa que está ahí vertical porque excede a este proyecto, pero que uno cuando hace propuestas se imagina ese más largo plazo de cómo debería evolucionar, como dejar algunas pautas al sector público de cómo debería orientarse esta ciudad. ¿Sí? Entonces, hay como cuando uno piensa una propuesta más allá de su lote o de su predio o de su barrio, también más allá de su tiempo, ¿no? Para poder pensar más allá de que todo es muy cambiante y hoy tuvimos una pandemia y hoy tenemos una guerra y todo es cambiante, pero anticiparse siempre nos da una ventaja. Siempre pudimos ver un poco más allá. Entonces, eso es el ejercicio, eso planificación es etimológicamente eso, proyectar el futuro, anticiparse al futuro para por lo menos haber podido pensar en ese escenario futuro y poder tener más elementos para decidir lo que venga dentro de esa incertidumbre, ¿no? Digo, esto es lo que yo me imagino que ustedes, una vez que trabajen con los chicos de Plan 2 y muestren sus diagnósticos, estos que están reformulando ahora, de su árbol y sobre todo de su cartografía,
se sienten a trabajar en los grupos para definir un objetivo general, algunas metas de lo que ustedes creen que se puede transformar en sus barrios, ¿no? Acá, en este caso, estas metas son como metas generales que son relevantes porque no son triviales, porque un intendente, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, trasladar altos volúmenes de pasajeros. Esa es una meta que proponemos, pero por ahí el intendente no quiere trasladar altos volúmenes de pasajeros en transporte público, ¿no? Quiere que eso quede así, quiere que la gente siga circulando en el auto. De hecho, eso nos pasa con el intendente de Neuquén, que él no quiere poner un troncal en la Avenida Argentina porque es un lugar para autos y bicicletas, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que no son nada triviales. ¿Qué es lo que quiere el Poder Ejecutivo? Nosotros consideramos que esta es una meta fundamental, trasladar altos volúmenes de pasajeros, mejorar las condiciones globales de circulación. Esto que les decía, los accesos a la ciudad, por los 3 puntos de acceso, hay colas de autos como en la película Un día de furia, pero en la ciudad de Neuquén, que es mucho más pequeña. Entonces digo, es un tema muy relevante, sobre todo por la concentración en el área central y la cantidad el tamaño del parque automotor, que en proporción a la población en Neuquén es más alto que en La Plata. Mejorar las condiciones globales, tenerlo como meta en el plan, en las decisiones del Poder Ejecutivo, no perderlo de vista como meta. Tiene que mejorar la circulación para que mejore la calidad de la ciudad. Este otro, propender al desarrollo equilibrado de la ciudad, es una cuestión muy importante por este tema de la gran expansión de baja densidad. Porque aunque ellos los llenen de infraestructuras, cosa que es mejor que no hacerlo, igual hay grandes extensiones de territorio sin nada. Igual está todo muy lejos y esos barrios no tienen centralidades, tienen algo de espacio público, pero no tienen actividades no residenciales. Es muy difícil manejarse siendo el transporte público malo si no tenés un auto en esos nuevos barrios. Como que y no son barrios de clase alta, son barrios diversos, pero es muy difícil llegar a la ciudad central, al centro histórico, si no tenés un auto. Y ni hablar de ir en bicicleta, porque por la meseta tampoco hay ciclovías que te permitan bajar esas pendientes. Bueno, la otra cuestión es mejorar las condiciones de accesibilidad. O sea, esto de propender al desarrollo equilibrado de la ciudad tiene que ver con crear nuevas centralidades, que después vamos a ver en qué divino en la propuesta. ¿Sí? Que sea más equilibrado, que no se expanda tanto y que haya centralidades en otros lugares, que se equilibre la ciudad. Mejorar las condiciones de accesibilidad a los atractores de viaje de los actuales y futuros centralidades futuras, reducir la congestión vehicular en el área central, mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, optimizar los costos y beneficios económicos de la operación del sistema de transporte público y generar una viabilidad técnica y económica del sistema de transporte público. Es decir, ver cómo inteligentemente complementar con los subsidios los recorridos que no son rentables para poder sostener un sistema de transporte público que tenga muy buena frecuencia y buena calidad, aunque haya poca gente, y subsidiarlo hasta que eso se complete, hasta que ese territorio, por la calidad de su transporte, termine completándose. Entonces diseñamos esta serie de recorridos para llegar a todos los lugares que no tenían servicios. Bueno, estos recorridos, definimos los criterios, los tipos de recorridos, algunos son rondines, otros van al centro. Diseñamos recorridos que unen orígenes y destinos que no tienen que pasar por el centro, pero que actualmente pasan por el centro, que hacen ineficiente el sistema. Bueno, varios criterios diversos, algunas troncalizaciones sobre las antiguas rutas que yo les decía, la ex ruta 22, que une Plotier con Cipolletti, la convertimos en un carril exclusivo de transporte público, y es la antigua ruta 234 o ruta 7 que se convirtió en la avenida Alfonsín, que es nuestra segunda troncal. Esta se convirtió en la avenida Mosconi. Y bueno, no sé cuán de acuerdo están todavía en hacer esa transformación. La otra cosa que hicimos fue proponer en el Metrobús que ellos ya tienen diseño urbano para mejorar la calidad
y completar los servicios para que esa velocidad se aproveche. Y diseñamos un sistema diverso de puntos de acceso al sistema de transporte de distintas jerarquías. Las estaciones de transferencia, que son estos puntos rojos que ustedes ven acá, no son solo estaciones de transferencia, sino que son nuevas centralidades donde va a haber equipamiento, una transformación de la normativa para que se ubiquen comercios, espacios públicos, canchitas que tiene el gobierno neuquino, siempre pone canchitas y plazas en los barrios, para poder desarrollar nuevas centralidades, para poder generar una vitalidad urbana, una descentralización administrativa del municipio que permita disminuir la demanda de viajes a ese centro de la ciudad pequeñito que tiene Neuquén. Como verán, son unas cuantas. Lo que hicimos fue, esas estaciones de transbordo son 6, más 2 que conectan los troncales, estaciones especiales que son con rampas y ascensores, que pusimos una por barrio, para que la gente que no hay recursos para poner una en cada parada, pero tampoco hay espacio físico para poner una en cada parada, pero una estación especial que permita que tenga más prestaciones, información, conexión a internet, formas de cargar los celulares cuando se quedan sin carga, la máquina de validación del crédito de la SUBE y otra serie de cuestiones. Más la protección de la intemperie, ¿no? Del fuerte sol, de la lluvia y del viento patagónico, que no es poco. Y después una serie de paradas generales distintas, mejores. Bueno, estas son unas imágenes ilustrativas, no es tan relevante esto. También unos puntos de acceso a los sistemas troncales para que la gente, para hacer una alta velocidad comercial de los troncales estilo Curitiba. En Neuquén tienen tarifa plana, todos los pasajeros pagan lo mismo, el subsidio lo tienen adentro de la SUBE, no pierden tiempo en decirle al chofer a dónde van. Entonces esto nos permite agilizar, que suban con una parada previa y que tengan una alta frecuencia para conectar este-oeste, norte y sur de la ciudad. Con estos tipos de intervenciones en las viejas rutas, que hoy son avenidas Mosconi y Alfonsín, para dar lugar al auto, pero priorizar el transporte en el medio. Con una propuesta, que esto ustedes van a tener que trabajar con densificación, con propuestas de densificación residencial en torno al corredor, en este caso el corredor Mosconi, la vieja ruta 22, que tiene muy baja densidad en la actualidad, que está subutilizada y que la normativa actual, que es del año 98, habilita que se densifique. Bueno, proponemos que esto se concrete para que haya más gente viviendo cerca de un transporte público de alta velocidad. La otra cosa que hicimos es romper el monopolio. Este es el esquema Indalo-Pehuenche. Indalo tiene la mayor parte del territorio y Pehuenche tiene la parte de crecimiento y la zona norte, que es de baja rentabilidad, porque es todo ripio y es en altura y hay muy baja densidad, sobre todo en la meseta. Lo que hicimos fue un esquema tal que las empresas tengan equilibrado, 3 empresas que tengan equilibrado el reparto de kilómetros recorridos, flota y pasajeros transportados estimados, y que estén distribuidas en el territorio de manera tal que si hay una empresa que medio se tira chanta y el municipio no llega a controlarla, bueno, el vecino pueda, en vez de caminar 2 cuadras, caminar 3 y usar otra empresa. Ese tipo de competencia que tratamos de evitarla en los corredores, pero que la llevamos a los barrios, consideramos que es parte de la propuesta, ¿no? Que permite una competencia sana. Lo que hicimos fue distribuir para que tengan más o menos los mismos indicadores económicos las 3 empresas, y nos quedó unos recorridos con baja densidad de población que los convertimos en servicios cooperativos para que la propia población explote esos recorridos y que el municipio los ayude a organizarse, porque tienen tan baja densidad que el pasajero kilómetro da muy bajo, da 1,5, no es rentable para ningún grupo empresario y les puede dar trabajo a los propios habitantes, que son de lugares que son rurales, ¿no? Que son Valentina Norte, me olvidé los nombres,
y Balsa Las Perlas. Fuimos diseñando recorrido por recorrido, decidiendo cuántos servicios, qué velocidad, por dónde iban a pasar. Y les dimos este reparto de kilómetros, servicios y flota a las empresas. Estas son las cooperativas de las que les hablo, los servicios cooperativos que están en lugares de muy baja densidad, con sus recorridos alternativos. Estos son los tipos de paradas que pensamos para esto que está acá, ¿no? A la izquierda, el tipo de paradas a nivel con rampas y escaleras para los troncales de alta velocidad, y el tipo de coches con piso bajo y rampa que pedimos en la licitación. También Neuquén tiene un servicio para la gente que anda en silla de ruedas, porque las personas con silla de ruedas no pueden tomar un colectivo, pero Neuquén tiene un servicio de combis para sillas de ruedas que, bueno, les permite moverse, los van a buscar y los llevan a donde tengan que ir, y bueno, tienen que organizarse. Así que lo que hicimos fue proponer una organización logística para que sea más ágil para ellos ese traslado y esa gestión. Y propusimos minibuses para los barrios de menor rentabilidad, para las cooperativas, porque hay poquita gente. Esto es la propuesta completa. Y esto que está bueno que ustedes lo puedan mostrar cuando terminen su propuesta, que es el antes y el después de algunos elementos que han cambiado, ¿no? O que se proponen cambiar. Por ejemplo, el sistema vigente en Neuquén tiene una extensión de 587 kilómetros donde pasan colectivos. Y en la propuesta se llevó a 957. Hay 957 kilómetros de la ciudad de Neuquén donde pasa un transporte público. La cantidad de servicios diarios que eran de 1.432 pasaron a 2.253. Los kilómetros recorridos diarios pasaron de 29 a 51.000. El tamaño de la flota pasó de 110 coches a 190, y los viajes diarios, como les había dicho al principio, de 89.000 a 157.000. Así que son números meta, ¿no? Que muestran las prestaciones que suma la propuesta. Luego hay un listado de cosas complementarias que hacer, porque no es solo modificar el sistema de transporte público, hay que llevar el asfalto a todos los lugares, hay que construir las estaciones de transferencia, hay que generar, impulsar con distinto tipo de premios y de, no me sale la palabra ahora, motivación, estímulos, no es estímulos, es incentivos, que se ocupen esas nuevas centralidades con distinto tipo de comercios, de escuelas. Digamos, hay una serie de equipamientos sociales necesarios para que esa ciudad se equilibre, fortalecer los sistemas de control de tránsito para que los carriles exclusivos se respeten, bueno, articular la obra pública con la troncalización. Y esto es lo de ese largo plazo que les mostré al final, lo que nosotros les dejamos que excede nuestro trabajo, pero que creemos que para allá hay que apuntar, que no se puede hacer la transformación ideal ahora, porque la ciudad está muy concentrada, pero que consideramos que en 10 años más sí podrían empezar, si empiezan hoy, ¿no? A hacer la modificación, que es, bueno, esto no me da, o sí me da, que este es el troncal norte-sur y este es el centro histórico de la ciudad. Acá viene todo el mundo todos los días, todas las camionetas. Estos ingresos son un hervidero de autos y los colectivos pasan en las calles chiquititas, subiendo y bajando, haciendo malabares. Lo que nosotros propusimos en el corto plazo es esta troncalización que une la meseta con el Río Grande y esta que une Plotier con Cipolletti de alta velocidad. Y el Metrobús que viene por acá lo extendimos hacia arriba de la meseta y lo pasamos al otro lado de la Avenida Argentina para que haya dos troncales a lo largo de esta ciudad que, como ven, está muy extendida en sentido este-oeste. Entonces, dos troncales para que alcance buena distancia a todos los barrios. Y a esta troncal norte-sur le sumamos esta otra troncal nueva. ¿Por qué la decidimos acá? Porque el municipio fue poniendo una ciudad judicial, un hospital de alta complejidad, que es el Hospital Patagonia, fue sumando equipamientos en ese sector oeste. Entonces lo que hicimos fue
encontrar una forma de unificar y de generar como una segunda centralidad y una segunda linealidad para que esta ciudad empiece a funcionar fundamentalmente con un sistema de transporte lineal en estos 4 troncales principales, y después, bueno, en el interior que se manejen con rondines. Eso es como muy difícil de hacer de una. Tiene que haber una política territorial orientada a eso. Imagínense que el intendente actual está pensando en hacer acá, proyectado arriba de lo que es rumbo a Centenario, digamos, arriba de todo este plano, una ciudad lineal rumbo a Vaca Muerta, una ciudad de lotes, ¿no? Son como 800 lotes, no más, 80.000 lotes, no sé, no tengo el número preciso, pero es toda una ciudad lineal de viviendas de alta calidad, de petroleros, que quieren tener un sistema de transporte público, porque, bueno, obviamente necesitan servicios que hace que quieren que la gente pueda llegar a su casa. Eso es imposible de hacer. Y tenemos que buscar argumentos para evitar que ese tipo de iniciativas prosperen. También generamos una propuesta de algún esquema de cómo consideramos que son los sectores claves del municipio que tienen que controlar, que tienen que fortalecer, desde la planificación urbana, la planificación de recorridos, la implementación y distribución de subsidios y el procesamiento y distribución de los datos SUBE para poder controlar a los empresarios, y una mesa de trabajo semanal para que sepan todos lo que sucede a nivel de operación del sistema de transporte, a nivel de pago de subsidios, a nivel de pasajeros, a nivel de accidentes. O sea, son muchas cosas que cada uno tiene una parte, un pedacito de lo que pasa. Y ni siquiera el subsecretario, que es responsable, tiene ese mapa completo en su cabeza, porque tiene una demanda. Esa fragmentación de la demanda de las redes sociales y de la búsqueda de rédito electoral que hace que haya muy pocos funcionarios de alto rango que tengan ese mapa completo construido en su cabeza. Bueno, y algunas recomendaciones para implementar la propuesta. Bueno, esta es, digamos, la propuesta donde la idea era un poco mostrarles cómo tratar de focalizar en qué quieren transformar, ¿no? En hacer un poco de foco en el diagnóstico, no en todo lo que se pidió, sino en aquello que para ustedes es relevante y que se puede transformar y que puede generar una transformación que mejore esa situación de carencia que tiene el barrio, de ausencia de políticas públicas, y de generar una cierta equidad, igualdad respecto de la gente que vive en el casco, ¿no? Respecto de la gente a la cual le llega todo. Le llega el transporte, le llegan los servicios, la recolección de residuos, la continuidad territorial, la seguridad urbana, las ciertas tranquilidades, más equipamientos. Entonces, creo que la planificación es una forma de equidad, ¿no? Por eso es una militancia, porque sin planificación la inequidad es segura. Pero bueno, esta era la idea de hoy, de mostrarles, y espero que les sea de utilidad para ponerse a reformular sus árboles de problemas. Y bueno, la clase que viene les muestro algunas cartografías para que vayan armando para el taller vertical. Así que si quieren hacer alguna pregunta, es un buen momento. ¿No? ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a trabajar. Me alegro si les gustó.